junto con ellas hay sombras. ¿Se acuerdan de José? Sí, nuevamente, el de la túnica de colores. A José Dios le permitió descubrir el propósito. ¿Pero qué le enseñó Dios del propósito? Le enseñó las luces. Nada le mostró Dios de las sombras. Le enseñó Dios que su manojo se quedaba en pie mientras que los demás se doblegaban. Le mostró Dios que el sol, la luna y 11 estrellas se doblegaban ante él. En definitiva, Dios le estaba diciendo: vas a ser el número uno, vas a ser el primogénito sin serlo, vas a ser el principal entre tus hermanos. Todo lo que le enseñó era tan fantástico que fue incapaz de reprimir aquella revelación. Es por eso que nada más que recibirla salió a contársela a todo el mundo. Estaba emocionado. Pero díganme, ¿le contó Dios algo de la envidia de sus hermanos? ¿Le contó algo Dios de la túnica de colores hecha pedazos? ¿Le contó Dios algo del foso? ¿Le contó algo de la esclavitud? ¿Le contó algo del presidio? ¿Le contó algo de los falsos testimonios que le levantaron? Nada de eso le dijo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inteligentísimo. Y sabía Dios que si junto con las luces le enseñaba la sombra, palabra de corazón que a mitad de camino José se marchaba y no entraba en el propósito de Dios. Dios te va a enseñar las luces para atraerte, y de que estés dentro empezarás a descubrir las sombras. Pero te garantizo, junto con las luces, en el propósito divino encontrarás las sombras. Pero cuando las encuentres, por favor, no te retires adelantado. Las sombras del propósito de Dios contigo son sencillamente la rueda del alfarero, que metiendo su mano en tu barro va a sacar las piedrecillas que estorban para que acabes siendo el diseño que Dios predeterminó que tú fueses. Y los que entiendan eso, levanten sus manos. Griten gloria a Dios. Griten aleluya. Voy a terminar con el propósito divino, para después entrar en el poder, diciendo esto último. Y esto es importantísimo, lo que te voy a compartir. Tan importante como que lo que te voy a compartir ahora tiene trascendencia eterna. Solo aquellos que cumplen en los propósitos terrenales podrán después ingresar a los propósitos celestiales. Hay propósitos terrenales a desarrollar que son como el ensayo para después entrar en los propósitos celestiales. Lo dice la palabra del Señor. Dijo Jesucristo: pasa, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor le está diciendo a ese siervo que le va a poner en lo mucho porque ha sido fiel en lo poco. En muchas ocasiones hemos malinterpretado el texto y hemos creído que ahí se estaba hablando de salvación, pero no es posible que ahí de salvación se esté hablando. Sencillamente porque la salvación no es la paga por un bien hacer. La salvación es un regalo por no haber hecho nada. Pero en este pasaje se está dando una paga por un bien hacer. Dice: pasa, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te voy a poner en lo mucho porque has sido fiel en lo poco. Es decir, es un pago por una obra bien hecha. No se está hablando ahí de salvación. ¿De qué se está hablando pues? Se está hablando de tareas. Fuiste fiel en la tarea pequeña que te encomendé para hacer en la tierra, y como me has demostrado que eres fiel en la pequeña tarea que te encomendé en la tierra, te voy a dejar ingresar en la tarea mayor que tengo para ti en los cielos. Quédense con este detalle. Por muy grande que sea la tarea que Dios te encomienda en la tierra, es pequeñísima en comparación con la más pequeña de las tareas que hay en los cielos. La más pequeña de las tareas celestiales es más grande que la más grande de las tareas terrenales. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Solo aquellos que son fieles en la tarea terrenal podrán ingresar a realizar la tarea celestial. Porque créanme cuando les digo que en el cielo hay tareas a celebrar. Hay muchos que tienen un concepto excesivamente místico del cielo. Hay algunos que se piensan que el cielo es la nube blanca con el arpa, angelitos. No, eso no es el cielo. El cielo es una civilización eterna. Una civilización
civilización eterna donde hay tareas eternas a desarrollar. Pero solo tendrán el privilegio de ingresar a tareas celestiales los que cumplan en sus tareas terrenales. Si no descubres el propósito y lo cumples, tú no puntúas para después ingresar a las tareas celestiales. No hablo de salvación, hablo de cumplimiento de tareas. Amén. Te interesa no solo descubrir el propósito, sino además de eso, completarlo con éxito, para que después el Señor te pueda decir: en lo poco fuiste fiel, ven, en lo mucho te pondré. Amén. No quiero ser pieza de adorno en la eternidad, quiero ser ejecutivo de Dios, realizando la gran tarea eterna que Dios me encomendó. ¿Cuántos entienden eso? Levanten sus manos, griten: ¡Gloria a Dios! Pero como seguimos de buen humor, voy a regalarles el propósito. Vamos a imaginar, que ya saben que no cuesta dinero, vamos a imaginar que todos hemos tenido la experiencia que Dios tuvo con Jeremías. Vamos a imaginar que hemos entendido que hay propósitos para todos. Vamos a imaginar que todos hemos cumplido los propósitos generales y por eso hemos puntuado y hemos entrado a los propósitos particulares. Vamos a creer que todos hemos aceptado las luces y las sombras y por lo tanto vamos a creer que hemos sido fieles en lo poco para que el Señor nos coloque en lo mucho. Ya tenemos el propósito. Amén. Tenemos presencia, tenemos propósito. ¿Qué nos falta para culminar nuestra vida cristiana con éxito? Poder. Si para tener la presencia he dicho que hay que amarla más que todas las cosas, y para tener el propósito hay que buscarlo en la presencia, para tener el poder lo único que hay que hacer es pedirlo. ¿No dice la palabra del Señor: el que pide recibe? Amén. ¿Puede Dios mentir? ¿Puede Dios incumplir una promesa? ¿Por qué entonces nosotros pedimos y no recibimos? Si el poder se obtiene pidiendo, ¿por qué pedimos y no recibimos? La respuesta no la da Santiago: porque pedimos mal. Y luego nos explica Santiago qué es pedir mal. Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Es decir, que la petición mala que no consigue el poder de Dios es la petición que se hace de forma egoísta, pensando en el yo, para gastar en vuestros deleites. La petición egoísta no alcanza a abrir la mano de Dios para que de esta se derrame el poder. Si la petición mala que no alcanza el poder de Dios es la egoísta, ¿cuál será la petición buena entonces? Indudablemente la altruista, la petición exenta de egoísmo. Pero no solo la petición buena tiene que estar exenta de egoísmo, sino que además de esto tiene que tener un propósito del que invertirla. Y además de esto tiene que ser hecha con persistencia. Gloria a Dios. Quédense con estos tres ingredientes de los que después les voy a hablar. Pero para que ustedes entiendan que el poder es imprescindible para poder alcanzar el propósito, les voy a hablar de los apóstoles. Y después entraremos en estos ingredientes. Se ha entrevistado el Señor Jesucristo con los apóstoles en el domingo de resurrección. Está el Señor recién resucitado, tiene su cuerpo de gloria y se entrevista con los apóstoles, a excepción de Judas. Y entrevistándose con ellos en aquella noche de domingo de resurrección, les enseña Dios a los apóstoles el propósito. Y les dice: id y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí Dios les ha enseñado el propósito. Es un propósito de caracteres internacionales. Tienen que alcanzar el mundo entero con el Evangelio de Dios. Ese es el propósito. Y esto les ha dicho Dios: id y predicad. ¿Hasta dónde? Hasta los últimos confines de la tierra. Pero inmediatamente que les ha dicho esto, el Señor les dice: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Intenten ustedes ligar esa frase. Y cuando ustedes liguen esa frase, se darán cuenta que gramaticalmente hablando está mal confeccionada. Porque el Señor ha usado dos verbos contradictorios en una misma frase. Primero les ha dicho id y después les ha dicho esperad. Pueden ver a los apóstoles: id, esperad.
Podrían haberle dicho, aclárate porque desde que resucitaste estaba un poco raro. Primero nos dice que vayamos, ahora nos dice que nos quedemos. ¿En qué quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Es que le ha hecho las dos cosas. Y hasta el final de la tierra quedaos en Jerusalén. O vamos o quedamos, las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Pero lo que es una aparente contradicción en la gramática de Dios no es contradicción alguna, sino que son dos verbos que se complementan. Id y predicad el Evangelio es el propósito que Dios le está presentando. Esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En esa última parte de la frase, Dios les está diciendo, no podréis alcanzar nunca, jamás, el propósito si previamente no sois bautizados con el poder. Amén. 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 Y cuando Dios queda suficientemente claro en ese episodio que necesitamos el poder para poder alcanzar el propósito, entonces nosotros tenemos que recurrir a lo que le pasó a Nehemías. ¿Recuerdan? Nehemías fue rápidamente al propósito de levantar muros y enmaderar puertas y se percató de ¿qué? De que el propósito era muy grande y era muy pequeño. Ninguno de nosotros por sí mismos podremos completar el propósito que Dios nos encomiende, por pequeño que sea el propósito. Porque por pequeño que sea el propósito, nosotros somos un par pequeños todavía. No te hagas ilusiones, por ti solo no lo conseguirás. Te pasará lo que le pasó a Nehemías. Llegarás a mitad de camino, verás el propósito, lo verás inmensamente grande, aquí te verás inmensamente pequeño. Y ese reconocimiento de incapacidad te hará volver a Dios. ¿Para qué? Para humildemente decirle, dame tú lo que necesito para alcanzar lo que tú previamente me mandaste. Amén. Amén. ¿Y esto lo conseguiremos cómo? Volvemos al principio. Pidiendo. Pero pidiendo bien. Y los tres ingredientes de la petición que abre la mano de Dios para que derrame el poder son: primero, tener un propósito en el que invertir el poder. No se te ocurra pedir poder sin tener propósito en el que invertirlo. Porque te voy a hacer una pregunta. Si pides poder sin tener propósito en el que invertirlo, ¿para qué pides el poder? Digo esto porque hay muchos que piden poder. Muchos que piden poder sin tener un propósito previo. Y a esos Dios les tiene que preguntar, ¿para qué me pides poder si no tienes propósito en el que invertirlo? Y la respuesta que Dios encuentra siempre es la misma. Pides poder para orfanarte, para tener fama, para engrandecerte, para que te llamen. ¿Y saben qué? Que he visto cosas más extrañas todavía. He visto a hombres con poder sin tener el propósito de invertirlo. Y cuando yo he visto esto, le he dicho al Señor, has roto la regla de oro. Le has dado poder sin tener el propósito de invertirlo. ¿Por qué se lo has dado? Y me ha dicho, se lo he dado para probarlo. Y de que tenga el poder, como no tiene propósito de invertirlo, tropezará en su propio poder. Porque acabará adorando al poder de Dios antes que al Dios del poder. Cuando uno quiere poder sin tener el propósito de invertirlo, acaba haciendo del poder su propio ídolo. Y se doblega delante de él. Y se esfuerza. Pero se esfuerza y se doblega delante del poder de Dios y no delante del Dios del poder. No se te ocurra nunca pedir poder si no tienes propósito de invertirlo. Porque si acaso Dios le da por probarte entregándotelo, ese poder será tu ruina. Por eso lo primero que tienes que tener bien claro es que tengo propósito y ahora voy a pedir el poder. Pero quédense con este detalle, así yo soy capaz de decirlo y ustedes de entenderlo. La petición de poder teniendo propósito es una petición de humildad. Pero la petición de poder sin tener propósito en el que invertirlo es una petición de altanería. Nehemías reconoce su incapacidad y llega donde el Señor le dice, dame el poder. Es una petición nacida del reconocimiento de la incapacidad propia. Es una petición nacida en la humildad. Pero si no hay propósito en el que invertirlo y vas a pedir poder, es una petición de altanería. Y cuando te percates que tienes un propósito y vayas a pedir poder, el segundo ingrediente que tiene que tener tu petición es que ha de ser desinteresada
altruista, falta de interés propio. Que la inversión del poder que pides en el propósito que tienes sea para beneficio de los demás antes que para beneficio tuyo.